Que Dios les bendiga. Estamos aquí para alabar el nombre de nuestro Dios, para glorificarle, pero también para recibir ese alimento que día a día necesitamos, hermanos. Saludamos también a los hermanos que nos escuchan y que nos ven a través de la plataforma de Zoom. Directamente hasta sus casas enviamos una bendición especial de parte de nuestro Dios. Y el día de hoy quiero pedirles que abran sus Biblias en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, del versículo 14 al versículo 21. Lucas, capítulo 4, del versículo 14 al versículo 21. Vamos a ponernos en pie para reverencia a la palabra de Dios y hoy vamos a descubrir, vamos a encontrar el significado de por qué nos ponemos de pie, hermanos, cuando leemos la palabra. Hoy vamos a encontrar ese significado y leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, versículo 14 al 21. Jesús principia su ministerio. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Quiero que repitas conmigo, hermanos, y se levantó a leer. Una vez más, y se levantó a leer. Amén. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a predicarles, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vamos a orar para pedir la guía de nuestro Padre Celestial y de su Santo Espíritu. Señor, estamos delante de tu presencia, Padre, clamando de que tú tomes el control en este momento, de que tú derrames fuego espiritual, Señor, de que tú derrames tu espíritu en cada uno de nuestros corazones, que toques nuestro intelecto, Señor, que toques nuestra alma, Señor, que inundes cada parte de nuestro ser que todavía no te conoce, Señor, esa parte de nuestro ser que todavía está en discordia para contigo. Te pedimos, Señor, de que tú me uses en este momento, de que como enseñó tu Hijo, Señor, que el Espíritu de Dios estaba sobre él, deposita tu Espíritu sobre mi vida para yo poder entregar una palabra que llene los corazones de tus hijos, Señor. Toma el control en este momento, toma el control en este lugar y bendícenos en el nombre de Jesucristo, mi Padre amado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Nos encontramos en el Evangelio del doctor Lucas, del evangelista Lucas. Y si hay un seudónimo que se le podría otorgar a este evangelista, ese es el de cronista. Él era un cronista, hermanos. Él escribió el Evangelio de Lucas, naturalmente lleva su nombre, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo escribió el doctor Lucas. También escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y también ayudó al apóstol Pablo a escribir sus cartas para que luego fueran difundidas. Ahora bien, en este momento nos encontramos en el punto donde, guiado por el Espíritu Santo, el doctor Lucas va al momento donde Jesucristo principia su ministerio. Y surge una pregunta: ¿por qué en este momento? ¿Por qué casualmente en esta oportunidad? ¿Por qué cuando Jesucristo vuelve a su tierra? ¿Por qué en la sinagoga? Antes de continuar, quiero aclararles que antes de llegar a este momento, Jesucristo ya había hecho otras cosas. Jesucristo ya había hecho otros milagros y otros señales. Antes de llegar a este momento, Jesucristo ya había predicado la salvación a los samaritanos. Antes de llegar a este momento, se había encontrado con la mujer en el pozo, le había pedido agua y le dijo: yo te daré la fuente de agua de vida eterna. Antes de llegar a este momento, Jesucristo ya había convertido el agua en vino. Antes de llegar a este punto, Jesucristo ya había purificado el templo.
Antes de llegar a este momento, hermanos, Jesucristo ya había predicado la salvación a un maestro de la ley. ¿Quién era ese maestro? Nicodemo. Ni Lucas, ni Marcos, ni Mateo rellenan este espacio. Solo hay un apóstol que se encarga de rellenar este hueco pendiente en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y ese es el apóstol Juan. Del capítulo 1 al capítulo 4 del apóstol Juan podemos encontrar esos acontecimientos que hizo Jesús antes de llegar a este momento. Pero ¿por qué el doctor Lucas, guiado por el Espíritu Santo, comienza en este punto en particular? Bueno, la respuesta, hermanos, es muy sencilla. En este punto Jesucristo muestra las credenciales del cielo y Él les dice: yo soy el Hijo de Dios. Jesucristo en este momento les dice: el Mesías que les han predicado, de ese que les han hablado durante largo tiempo, ese que ustedes mismos están esperando, hoy está frente a ustedes. Él les está diciendo: yo soy la salvación del mundo, yo soy la luz del mundo, y hoy les he venido a enseñar lo que les han profetizado. Por eso en ese momento, cuando Jesucristo regresa de la tentación de los 40 días, guiado por el Santo Espíritu de Dios, Él se presenta delante de su pueblo y le dice, ante la incredulidad de todos ellos: yo soy el Hijo de Dios. Ahora también hay otra interrogante aquí. ¿Por qué la sinagoga? ¿Qué era la sinagoga? ¿Qué representaba la sinagoga en ese momento? Bueno, primero que nada quiero establecer una diferencia entre lo que es la sinagoga y lo que es el templo. Entre lo que es el lugar de reunión, porque eso es lo que significa la palabra sinagoga, lugar de reunión, y lo que era el templo. El templo era donde se encontraba la indumentaria del sacerdote. El templo era el lugar donde se celebraban las fiestas anuales de los israelitas. El templo es donde llevaban los animales para el sacrificio, pero la sinagoga era el lugar donde ellos se reunían para escuchar la palabra de Dios. Ahora, ¿dónde surgen las sinagogas? ¿De dónde se crearon ellos o dónde comenzaron esa iniciativa de reunirse en determinado punto para escuchar palabra de Dios? Bueno, quiero que hagamos un breve repaso histórico. En el año 586, antes de nuestro Señor Jesucristo, ustedes recordarán que el pueblo babilónico invade Israel. Y naturalmente ellos llevan cautivos al pueblo, los llevan como esclavos a tierra de Babilonia, pero también los babilonios se encargan de destruir las murallas, se encargan de destruir el templo, y de repente, de la noche a la mañana, los israelitas se encuentran en una situación donde ya no hay templo, ya no hay sitio de reunión, ya no hay un lugar donde ellos puedan escuchar palabra de Dios, pero Dios se encarga de levantar hombres que lleven una palabra de aliento ante esa sed espiritual que tenía el pueblo de Israel, cautivos en Babilonia, esa sed que todavía predomina en nosotros. Dios se encarga de levantar hombres escogidos, hombres conforme al corazón de Dios, para que todavía aviven la llama del fuego. No lo busquen, pero les quiero hacer una referencia. Ezequiel capítulo 8, Ezequiel capítulo 14 y Ezequiel capítulo 20 nos da una idea de cómo el pueblo se reunía a los pies del profeta para escuchar palabra del Señor. Y cuando ellos vuelven de la esclavitud de Babilonia, ellos todavía siguen con esta necesidad, ellos siguen con esta costumbre que se había criado allá en el cautiverio, y ellos buscan puntos de reunión. La Biblia nos enseña que Zorobabel fue una de las personas que reedificó los muros, fue la persona que ayudó a la reedificación del templo, pero la gente venía con esa costumbre. Entonces, cuando llegan nuevamente a la tierra de Israel, ellos siguen reuniéndose en distintos puntos de reunión. Y por eso, no por casualidad, nuestro Señor Jesucristo en esa mañana se encuentra en la sinagoga. Ahora bien, una parte de la Escritura dice que fue la tierra que lo vio nacer, fue la tierra que lo crió. Lo acabamos de leer en el capítulo 4, en el versículo 16, si no me equivoco. Vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo. Dice que fue la tierra que lo crió. Pero nosotros naturalmente sabemos de que nuestro Señor Jesucristo nació en Belén de Judea. Pero déjame darte una aclaración. En el tiempo de Jesús, Israel, el reino de Israel estaba dividido en 3 regiones diferentes. En la parte norte estaba Judea, en la parte del centro se encontraba Samaria, la tierra de Samaria, y en la parte sur se encontraba Galilea. Ahora bien, cuando el niño Jesús nace, ustedes recordarán que el rey Herodes comenzó una persecución contra los judíos, y él mandó un decreto y dijo: maten a los niños, maten a los recién nacidos. Entonces, los padres del Señor Jesús acogen al niño y se van a la ciudad de refugio en ese momento, que es la tierra de Egipto. Cuando el rey Herodes muere, ellos vuelven a su tierra. Ellos vuelven a Israel, pero ya no vuelven a Belén. Ellos ya no vuelven a tierra de Judea, sino que se asentan en la tierra de Galilea.
Por eso dice, fue la tierra que lo crió. Estas personas que se encontraban probablemente en la sinagoga y en ese momento, habían visto crecer al niño Jesús, lo habían observado, habían congeniado con él, y de repente él se presenta como el Mesías. Ahora, la enseñanza de Jesús es una enseñanza que transforma el mundo. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es una sabiduría que sobrepasa el entendimiento humano. Dice Napoleón Bonaparte, que él fue un conquistador: Jesucristo no es de este mundo, porque nosotros los conquistadores hemos conquistado reinos bajo la fuerza, pero Jesucristo lo fundamentó bajo el amor. Hay un escritor también que se llama Ralph Waldo Emerson. A lo mejor no están tan familiarizados con el nombre porque este hombre es de los años 1800, esa fue su edad más o menos en la que él nace. Y él hace una declaración. Él da una idea y dice: el nombre de Jesús no está tan escrito como lo está grabado en la tierra de la historia del mundo. Repito, el nombre de Jesús no está tan escrito como lo está grabado en la historia del mundo. Y para dar una explicación a esta idea que él da, él dice: el maestro Sócrates enseñó 40 años, Platón enseñó 50 años, Aristóteles enseñó 40 años y Jesús durante menos de 3 años. Sin embargo, la influencia de los 3 años de Jesús sobrepasa por mucho los 130 años del tiempo combinado de los 3 grandes filósofos de la antigüedad. ¿Por qué? Porque la competencia de Jesucristo provenía de Dios. La palabra nos enseña que cuando Él vuelve del desierto, Él viene con el poder del Espíritu, Él viene con el poder del Espíritu Santo, y la sabiduría de Jesucristo transforma a la humanidad. Ahora, Él tuvo tiempo de sobra para hacerlo. La palabra nos dice que Él recorrió las diferentes sinagogas, Él recorrió los diferentes lugares, y el escritor Flavio Josefo, que es un escritor judío, nos dice que en la región de Galilea habían aproximadamente unas 240 villas y pueblos, y él recorrió todas esas viñas y esos pueblos. Pero ¿sabes cuál fue el propósito de nuestro Señor Jesús? Quiero recordarte una cosa: Jesucristo fue alguien que hizo prodigios, Jesucristo fue alguien que hizo milagros, que hizo señales, pero estoy seguro que Jesucristo lo hizo únicamente para llamar la atención de las personas. Una vez que Él tenía la atención de las personas, Él enseñaba, Él predicaba acerca del reino de los cielos y el perdón de pecados. No lo busques. Lucas capítulo 4, versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Lucas 5, 3. Y entrando en aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca. Lucas capítulo 5, 17. Aconteció el día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley. Ese es el propósito, lo que define el ministerio de Jesucristo. No eran las señales, no era alimentar a las 5,000, era enseñar acerca de la salvación y el reino de los cielos. Amén. Ahora, yo he decidido titular este tema, luego de esta breve introducción, la gente de Jesús. ¿Por qué Jesucristo predicó de esta manera? ¿Por qué Jesucristo, o a quién Jesucristo había dirigido esta enseñanza? Dice la palabra de Dios que Él tomó el libro del profeta Isaías, y él estando sobre sus pies, dice que lee y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y aquí nosotros nos podemos encontrar 4 metáforas que utiliza el Señor Jesucristo para hacer una referencia a la condición que el hombre se encuentra durante está en el pecado. Estas 4 condiciones abarcan universalmente y de manera general la condición de todos y cada uno de nosotros antes de llegar a los pies de Jesucristo. Y esta mañana quiero que miremos de manera general cada uno de esos puntos. La gente de Jesús. ¿A quién le estaba predicando el Señor en ese momento? Perdón. Primero que nada, nosotros podemos encontrar de que Él dio buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles son las buenas nuevas, hermanos? Las buenas nuevas son la palabra de Dios. Las buenas nuevas es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo muy curioso aquí. Dice la palabra de Dios que Él dio buenas nuevas a los pobres, pero no les promete cambiar la situación económica, la situación
situación material en la que ellos se encuentran. Él simplemente les promete riquezas espirituales y realmente, hermanos, yo no sé tú, pero eso es lo que hoy necesitamos. En la palabra griego o en el griego antiguo habían dos formas de referirse a las personas pobres. Una de ellos era, por ejemplo, la viuda en Lucas capítulo 21, versículo 2, que ella tenía unas cuantas monedas y las deposita en la ofrenda. Ese era alguien pobre, pero que todavía tenía algo. Pero luego está alguien que no tiene absolutamente nada. Por ejemplo, la parábola del rico y de Lázaro. Ese hombre no tenía absolutamente nada. Y hermanos, esa es la condición en la cual nosotros nos encontramos delante de Dios. No importa los bienes materiales que nosotros tengamos, nosotros delante del Señor estamos desnudos y necesitamos a alguien que nos represente. Hay un versículo que nos ayuda a identificar de manera vívida este ejemplo. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aunque nosotros tengamos bienes materiales, aunque nosotros tengamos posesiones aquí en la tierra, delante de Dios, hermanos, nosotros no tenemos nada. Pero eso no es algo que me afrente a mí. Eso no es algo que me hace menos. Eso no es algo que haga que yo me sienta mal. Hay un versículo que nos aclara esto y dice Santiago capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman? Jesucristo, cuando estaba iniciando el Sermón del Monte, Él dijo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. No hay ninguna afrenta, hermanos, de ser pobre cuando sabemos que nuestra recompensa viene de Dios. No hay ninguna afrenta en encontrarnos pobres espiritualmente cuando sabemos que nuestra recompensa está en los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice su palabra. Luego encontramos otra condicionante, y es que Él ha venido a libertar a los cautivos. Él ha venido a libertar a los cautivos, hermanos. Yo estoy seguro, quiero pensar de esa manera, que en la sinagoga donde Jesucristo estaba predicando en ese momento, no habían presos, los presos estaban en la cárcel. Pero Jesucristo aquí se está refiriendo a una cautividad espiritual. El mundo en el que nosotros vivimos, hermanos, crea una realidad ficticia, haciéndonos creer que nosotros somos libres. Por ejemplo, la primera enmienda en Estados Unidos dice que tenemos la libertad, o los ciudadanos americanos, de hablar lo que a ellos les parezca. Este mundo cree que puede actuar de la manera que quiera, este mundo cree que puede vivir de la manera que les convenga, pero en realidad nosotros somos cautivos del pecado antes de entrar a la persona de Jesucristo. Él ha venido a libertar nuestras almas, Él ha venido a traer la salvación del mundo, Él ha venido a encontrarse con nosotros y darnos vida y vida en abundancia. Efesios capítulo 2, versículo 1, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, nosotros estábamos condenados a la muerte. Nosotros no teníamos los medios para presentarnos delante de Dios y justificar nuestro pecado, justificar nuestra condena, pero en Jesucristo nosotros encontramos la salvación que necesitamos. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Y la otra condición que nosotros podemos encontrar es que Él vino a dar vista a los ciegos. Y nuevamente nosotros caemos en la ceguera espiritual. Dice la palabra de Dios que el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Hermanos, si en esta era en la que vivimos los científicos más influyentes se reunieran en un solo aforo, en un solo escenario, y ellos quisieran encontrar un significado para el origen de la vida, un significado para el origen del ser humano, un significado para el origen del mundo, ellos no encontrarían nada, no se lograrían conciliar en una misma idea, porque para ellos, dice la palabra, las cosas del Espíritu son una estupidez. Ellos tienen un velo delante de sí que no les deja percibir las cosas del Espíritu, y de alguna manera Dios también ha puesto una ceguera espiritual en la vida de ellos. Ustedes recordarán el caso de Faraón, cuando Dios le dice, tu corazón lo he endurecido para que este pueblo conozca que yo soy tu Dios. Isaías capítulo 29, versículo 10, el Señor ha derramado sobre ustedes el espíritu de sueño profundo y ha cerrado sus ojos. Pero en Jesucristo, hermanos, nosotros encontramos la luz que necesitamos. En Jesucristo nosotros nos quitamos la venda. Dice Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
En Jesucristo nosotros pasamos de las tinieblas a la luz. En Jesucristo nosotros pasamos de la oscuridad a la claridad, hermanos. En Jesucristo nosotros nos encontrábamos perdidos. Sin Jesucristo nosotros nos encontrábamos perdidos, éramos pobres, estábamos oprimidos en el pecado, pero Él ha venido a libertarnos. Él ha venido a traer la luz que necesitamos. Él ha venido a darnos riquezas espirituales. Lo que nosotros no podíamos adquirir, lo que nosotros no podíamos comprar, Jesucristo nos lo ha otorgado a cada uno de nosotros. Y por eso esa prédica se llama La gente de Jesús. Nosotros nos encontramos en esa categoría. Cuando Él cierra el libro, dice la palabra de Dios, para predicar el año agradable del Señor. Y con esto quiero terminar, hermanos. Como ustedes habrán notado, el Señor estaba utilizando el libro de Isaías en el capítulo 61, en el versículo 1 y en el versículo 2. Pero hay algo que quiero que analicemos y es algo que toca mi corazón. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 61, versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios. Pero Jesucristo, hermanos, no mencionó esta palabra. Jesucristo cerró el libro justo antes de llegar a esta frase. Porque, hermanos, como dice el apóstol Pablo, hoy es el día de salvación. El juicio de Dios está preparado para el futuro. El juicio de Dios está preparado para esas personas que no han creído a su nombre. El juicio de Dios está preparado para esas personas que han negado su existencia. Pero este es el día de salvación, hermanos. Jesucristo está con los brazos abiertos. El Padre está con los brazos abiertos esperando a sus hijos pródigos, hermanos. Y si tú no te has percatado de la situación en la que te encuentras, déjame decirte que tú y yo somos esas personas ciegas. Somos esas personas que se encuentran en cautividad. Somos esas personas que se encuentran oprimidos por el mundo, mas sin embargo en Jesucristo podemos encontrar el alivio que necesitamos. Dice Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén, hermanos. Jesucristo es nuestra luz. Jesucristo es nuestro descanso, es el refrigerio para nuestros huesos, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque este es el año agradable del Señor. Acerquémonos confiadamente, hermanos, al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente porque los brazos del Señor están abiertos hoy en día. Él te dice, no me importa tu situación. No me importa tu suciedad, no me importa cómo vivas. Yo te quiero tal cual como eres. Yo te quiero recibir en mi corazón, mis brazos están abiertos. Dice la palabra que cuando el hijo pródigo vuelve, el mejor vestido, hermanos. El mejor vestido estaba preparado para el hijo que volvió. Hoy nosotros somos esos hijos pródigos. Hoy nosotros hemos descubierto la calidad de vida que hemos llevado antes de llegar a Él. Pero hay una condicionante. Hoy nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Quiero que ahí donde estás, inclines tu rostro y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias una vez más por este momento especial que le has permitido a tu pueblo, Señor. Porque sé que has hablado al intelecto, Señor, pero sé que en lo profundo de sus corazones, Señor, has sembrado una semilla que necesitábamos escuchar, Señor. Muchísimas gracias porque nos rescataste, Señor. Muchísimas gracias porque nos sacaste del lodo cenagoso. Muchísimas gracias porque sin ti estábamos perdidos, Señor. Mas, sin embargo, hemos encontrado tu luz, Señor. La enfermedad de este mundo, Señor, la enfermedad de este siglo es el estrés, Señor. Mas, sin embargo, en ti podemos encontrar el descanso que necesitamos, Señor. Porque es ligero tu yugo, Señor. Es liviana tu carga. Muchísimas gracias porque tus brazos siguen abiertos, papá. Muchísimas gracias porque nos sigues esperando y no te importa la condición en la que nos encontremos. Tú nos amas, Señor. Somos hijos pródigos, Señor, que han divagado por el mundo sin rumbo, sin dirección, pero hoy estamos aquí delante de tu presencia, Señor, proclamando tu gracia, proclamando tu perdón, clamando, Señor, que nos escuches. Reconocemos nuestra ceguera, Señor, reconocemos nuestra cárcel. Sabemos que estábamos perdidos sin ti, pero hoy hemos encontrado la salvación, Señor. Muchísimas gracias, Padre, porque nos has amado. Muchísimas gracias porque el amor es eterno y no se ha cortado tu brazo, Señor. Muchísimas gracias porque podemos estar delante de ti confiadamente, papá. Enciende la llama en tu pueblo, Señor. Enciende la llama en tu iglesia.
por esas personas que necesitan escuchar esta palabra, por esas personas que no te conocen, Señor, por esas personas que divagan sin rumbo y sin dirección, Señor, por las personas que siguen ciegos, Señor, por las personas que siguen oprimidos, Señor. Enciende la llama de tu Santo Espíritu, Señor, y despierta en nosotros ese sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo. Y despierta nuestra preocupación por las almas que se pierden. Pero sobre todo, muchísimas gracias, Señor, porque nos has amado. Muchísimas gracias porque nos guardas, Señor. Muchísimas gracias porque en ti encontramos el perdón que necesitamos. En el nombre de Jesús, mi Dios, hemos orado, papá. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermano.